Bueno, empezaremos entonces con el control local y moral del flujo sanguíneo por los tejidos. Bien, hemos visto que el flujo sanguíneo es controlado según las necesidades de cada tejido. Entonces, está controlado en respuesta a las necesidades tisulares. Si un tejido aumenta su actividad, aumenta el metabolismo, inmediatamente va a aumentar el flujo sanguíneo hacia ese tejido. Si el tejido disminuye su actividad, disminuye su metabolismo, inmediatamente va a disminuir el flujo sanguíneo hacia ese tejido. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el flujo sanguíneo, el tejido respecto a su actividad? Cuando aumenta la actividad de un tejido, ¿qué necesidades va a tener para que aumente el flujo a su vez? Uno, necesita más oxígeno. Entonces, el aumento del flujo sanguíneo aporta el oxígeno necesario para que el tejido funcione, para que las células funcionen. Por otro lado, aporta nutrientes, no solamente oxígeno, ¿no es verdad? Necesita la célula para su necesidad metabólica, para sus actividades metabólicas. Necesita glucosa, necesita aminoácidos, necesita ácidos grasos, vitaminas, cofactores, muchos nutrientes van a ser necesarios para la célula. Además, cuando aumenta la actividad, necesita eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono. Por otro lado, tiene que eliminar iones hidrógeno. En los tejidos se producen muchos iones hidrógeno como consecuencia de la actividad metabólica también. Estos iones hidrógeno pueden fácilmente dañar a las células, ser nocivos para la célula de los tejidos. Tiene que mantenerse además las concentraciones adecuadas de iones. Todos los iones tienen que estar en una concentración adecuada, una concentración que esté dentro de las características de la homeostasis. Y finalmente, es necesario que hacia los tejidos se transporten una serie de hormonas que pueden ser necesarias para el funcionamiento de esa célula. Por ejemplo, la hormona tiroidea, que se sintetiza en la glándula tiroides, se utiliza en prácticamente todas las células del organismo. Prácticamente todos los tejidos necesitan de la hormona tiroidea para sus actividades metabólicas. Es una hormona metabólica que aumenta el metabolismo en la célula. Necesitamos mayor cantidad de flujo para que llegue esta hormona tiroidea en cantidades adecuadas. Bien, entonces esas serían las necesidades específicas del flujo sanguíneo, de aumentar el flujo sanguíneo para la célula. Ahora, decimos que el flujo sanguíneo tiene que llegar a los tejidos de acuerdo a sus necesidades metabólicas, a sus actividades. Ahora, no todos los órganos reciben la misma cantidad de sangre. No hay el mismo flujo sanguíneo para todos los órganos. Hay órganos que requieren, según su actividad y según su naturaleza, de mayor cantidad de sangre, de un flujo mayor, y otros que, por sus propias actividades, requieren un flujo menor. Por ejemplo, los huesos tienen muy poca actividad metabólica, entonces el flujo sanguíneo hacia los huesos es mínimo. En cambio, por decir, la glándula tiroides va a requerir un flujo mayor, o la glándula suprarrenal requiere unos flujos grandes de sangre. Fíjense, la tiroides o la suprarrenal pueden requerir varios cientos de mililitros de sangre por cada 100 gramos en un minuto. En cambio, los huesos van a recibir pocos mililitros de sangre por minuto
para 100 gramos de hueso, para la misma cantidad de hueso. El hígado, unos 95 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, un órgano intermedio. Vean qué interesante es el músculo en reposo. Necesita muy poco, casi un poquito más que el hueso. El hueso necesita 3 ml por cada 100 gramos de tejido por minuto. El músculo en reposo, por la misma cantidad de gramos, 100 gramos, va a requerir 4 ml, 1 ml más que los huesos. Sin embargo, cuando los músculos entran en acción, aumenta su requerimiento de flujo. Puede aumentar 20 veces más la cantidad de flujo que se dirige hacia los músculos. Cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a correr, a hacer ejercicio. Es decir, puede llegar a 80 ml. Hay estas variaciones. Fíjense en esta tabla, podemos observar las características del flujo que se dirige a los distintos órganos. Esto en condiciones basales. ¿Qué quiere decir condición basal? Quiere decir que estamos en reposo, ¿no? Eso es basal. Fíjense, en reposo, el órgano, un órgano que recibe una cantidad importante de flujo es el cerebro. 50 mililitros en un minuto por cada 100 gramos de tejido, ¿no? El porcentaje total de flujo sanguíneo que requiere el cerebro es de 14% del total. O sea, de los 5 litros por minuto que representa el gasto cardíaco, el 14% se va al cerebro. Eso es 700 mililitros por minuto. De esos 5 litros, 700 ml se van al cerebro. El corazón representa un 4% de todo el flujo. Y vean cuántos mililitros por minuto, 200 mililitros por minuto. Aproximadamente 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. 70. ¿Cuánto diré? 70. 70. Ver 70, un poco más que el cerebro. El corazón tiene la cantidad de energía que requiere. Esa energía en qué la convierte? En trabajo. ¿Y ese trabajo en qué? En generar presión, en generar movimiento para la sangre, ¿no? Entonces, el corazón no descansa, no está en reposo prácticamente. Los bronquios, solo 25 mililitros por minuto. Pero vean los riñones, 360 mililitros por minuto por 100 gramos. Ahora, en el caso de los riñones, esta cantidad de flujo no es la que va a abastecer las necesidades metabólicas del riñón. Porque vean, son 1100. ¿Cuánto de porcentaje? Más del 20% sería de toda la sangre del organismo en un minuto. Pero no es para requerir no es para cubrir los requerimientos metabólicos, sino el riñón funciona como un órgano que elimina las sustancias que no necesitamos. No es un órgano de excreción, filtra toda la sangre del riñón para eliminar los desechos del metabolismo a través de la orina. Entonces, por eso ese flujo al riñón es tan alto por la arteria renal. Luego, el hígado también tiene un flujo alto, que es 1350, y un 95 mililitros por 100 gramos en un minuto. Luego están el hueso, la piel, el músculo en reposo, que tiene poco flujo, 4 el músculo en reposo y 3 la piel y los huesos, 3 ml por 100 gramos por minuto.
¿no? Ahora, ven estos dos órganos, la tiroides y las suprarrenales, son glándulas pequeñas, ¿verdad? Vean, la cantidad de flujo, perdón, el porcentaje de flujo de estas dos glándulas es pequeño. Vean, 1% tiene la tiroides y 0,5% las suprarrenales, son glándulas pequeñas, pero si los vemos en mililitros por minuto por 100 gramos, vean, son los órganos que más flujo reciben estas glándulas. ¿Por qué? Porque tienen una actividad metabólica enorme. Estas glándulas producen todo el día hormonas para abastecer las necesidades del organismo. La glándula tiroides tiene que producir hormona tiroidea que se dirige a todas las células, casi todas las células de los tejidos necesitan la hormona tiroidea. Las suprarrenales también producen varios tipos de hormonas, producen la adrenalina y la noradrenalina en la médula, la aldosterona y el cortisol en la corteza, producen además hormonas sexuales como los andrógenos. Fíjense, es una glándula que produce una gran cantidad de hormonas que están vinculadas con el metabolismo y con las actividades de la mayor parte de los órganos. Entonces, son glándulas que tienen un alto flujo. Si bien la cantidad de sangre es pequeña, pero si tomamos en cuenta los 100 gramos de tejido por mililitros por minuto, aquí el flujo es enorme, es el que mayor flujo tiene, ¿no? Bien, ahora, cada órgano va a regular el flujo de acuerdo a sus necesidades, es decir, entonces el flujo sanguíneo que llega a un tejido va a estar regulado por la concentración mínima que va a cubrir las necesidades tisulares. Ayer veíamos, o ayer o en la anterior clase, que uno de los principios de la circulación es que el gasto cardíaco está compuesto por la suma de todos los flujos, ¿verdad? Y entonces hay momentos en que puede haber un gran flujo hacia los músculos y otro momento en el que va a haber poco flujo hacia los músculos y más bien va a ir el flujo hacia otros tejidos. Si, por decir, los músculos están en reposo, va a ir poco flujo, pero ese flujo que está yendo va a tener una concentración mínima, ¿verdad?, de sustancias, pero que esa concentración mínima va a cubrir las necesidades. No va a estar por debajo de las necesidades tisulares. Esto quiere decir que ningún órgano va a sufrir porque no le esté llegando el flujo necesario. Todos los tejidos, digamos, regulan, controlan el flujo que les llega de acuerdo a las necesidades que tienen. Nunca les va a faltar, no les va a sobrar, porque otros órganos necesitan perfectamente las necesidades que tiene este órgano. Siempre va a tener, por ejemplo, oxígeno. El flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solamente es un poquito mayor de lo que necesita el órgano, ¿no es verdad?, para mantener una oxigenación ideal, plena, nunca por debajo. Porque si está por debajo, ese órgano empieza ya a sufrir y puede entrar en sufrimiento celular, muerte celular, ¿no es verdad? Entonces nunca van a padecer deficiencia nutricional de oxígeno los tejidos, siempre van a cubrir su necesidad mínima. Pero vean, a pesar de que esto ocurre, todos los tejidos están demandando cubrir sus necesidades mínimas, así estén en reposo.
y otros que están en gran actividad están cubriendo también esas necesidades, la carga de trabajo del corazón siempre se mantiene en mínimo. Es decir, el corazón siempre es capaz de aportar la necesidad de todos los órganos, de flujo de todos los órganos. Ahora, ¿cómo se controla el flujo? Hay dos formas de controlar el flujo. Un control a corto plazo, es decir, estas necesidades que tenemos de un segundo a otro, de un minuto a otro. En este momento ustedes están sentados acá, más tarde pueden estar subiendo las gradas a toda velocidad, necesitan, ¿no es verdad? En variación de un minuto o dos va a cambiar sus necesidades de flujo de los músculos. Este control a corto plazo se realiza a través de cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Entonces, si en este momento están sentados atendiendo la clase, ¿qué arterias están vasodilatadas? Las del cerebro, ¿verdad? ¿Y cuáles están contraídas? Las de los músculos. Si salen y suben las gradas rápidamente, ¿qué arterias se van a vasocontraer? La del cerebro. Ya no van a estar en una tensión tan alta, por decir. ¿Y cuáles se van a vasodilatar? Las de los músculos, ¿verdad? Si después termina la próxima clase, deciden irse a comer, no sé, un majadito, ¿verdad? Sentados y despreocupados, van a empezar a comer. ¿Qué arterias se van a vasodilatar? El tubo digestivo. ¿Y cuáles se van a vasocontraer? Las de los músculos, las del cerebro, porque no necesitan un alto flujo. ¿Quién necesita el alto flujo en ese momento? Es el tubo digestivo. Entonces, fíjense cómo estos cambios rápidos del control del flujo se realiza mediante la vasodilatación o vasoconstricción de las arterias. Pero también puede haber un control a largo plazo. Este control a largo plazo es cuando hay necesidades por una demanda que también es sostenible de flujo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando aumenta la masa muscular. Si yo, bueno, quizás no yo ya, pero aquí el compañero que no tiene una musculatura muy grande, decide hacerse físico-culturista, ¿no? Y empieza desde mañana a alzar pesas, a tomar ADN, proteínas. Se va a inyectar, dice. No inyectarse, sino alimentarse bien, ¿no es verdad? Empieza a desarrollar una masa muscular mayor. Es la demanda de esos músculos que se están desarrollando ya no es la misma que la que tiene ahora. Entonces tiene que ir aumentando el flujo hacia esos músculos. Pero no puede aumentar solamente por la vasodilatación o vasoconstricción, como estamos viendo, eso será durante el ejercicio. Pero si ya la masa muscular empieza a ser mayor, aquí tiene que haber cambios más profundos. Generalmente aumenta el número de vasos, es decir, aumenta el número de arterias, arteriolas que van hacia ese territorio. Se producen fenómenos de angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, de nuevas arterias, de nuevas venas que se dirigen hacia ese territorio para aumentar las necesidades de ese músculo que está desarrollándose. ¿Verdad? Al contrario, puede ser que haya algún gran físico-culturista en este momento que por X o Z deja de hacer ejercicio, deja de cultivar los músculos. ¿Qué va a pasar con esos músculos? Se van a empezar a atrofiar. Entonces también van a empezar a desaparecer lentamente todos los vasos que se fueron creando. Pueden empezar a atrofiar junto con el músculo. Esos cambios a largo plazo son capaces de darse en nuestro organismo. También
lo que sucede, por ejemplo, con un tumor. Un tumor empieza a crecer, primero es chiquito, tiene su propia vascularización del tumor. Cada vez que el tumor crece, aumenta también el número de vasos que van a mantener las necesidades de ese tumor. Y cuanto más grande sea el tumor, más vasos se van a formar para mantener las necesidades. Porque el tumor, ¿de qué está compuesto? De células, y esas células que requieren oxígeno, nutrientes y todos los necesitamos, ¿verdad? Entonces, estos controles a largo plazo se producen generalmente con un incremento o con un descenso también del tamaño y el número de vasos sanguíneos. El otro día me decían por qué los fisicoculturistas tienen unas venas que sobresalen. Tienen unas venas de mayor calibre por eso, porque aumenta el tamaño de sus venas porque hay mayor requerimiento en esa musculatura, ¿verdad? En cambio, los que no tenemos esos músculos tan desarrollados, no necesitamos venas que estén sobresaliendo, con las que están es suficiente, ¿verdad? Bien, entonces, ver cómo aumenta el metabolismo e inmediatamente aumenta el flujo. Si aumenta el metabolismo, ¿qué quiere decir? Que ha aumentado la actividad de una célula. Esa célula ha aumentado su trabajo. Si es un músculo, tiene más contracciones. Si es una glándula, produce más secreción, ¿verdad? Más producto, sea una hormona, sea una enzima. Bien, fíjense. Aquí tenemos que el flujo sanguíneo, si el flujo sanguíneo lo tenemos 1, ¿verdad? Por un valor de metabolismo, un aumento, ¿no? del metabolismo, un rate de metabolismo y 1 de flujo sanguíneo. Aquí. ¿Qué pasa si aumenta el metabolismo? Si el metabolismo aumenta 2 veces, se duplica, el flujo también va a aumentar. Si el metabolismo aumenta 3 veces, el flujo también aumenta. Si el metabolismo aumenta 8 veces, fíjense, el flujo es capaz de aumentar 4 veces, ¿no? Aquí, en este plano. Si disminuye también el metabolismo, de aquí, ya les decía, si empezamos a correr, el metabolismo en los músculos aumenta, ¿no? Si aumenta 8 veces, ese metabolismo, el flujo hacia los músculos va a aumentar 4 veces. Nos sentamos, baja el metabolismo, ya no hay actividad en el músculo, va bajando, nuevamente hasta que el metabolismo de 8 baja a 1 y queda bajado también el flujo sanguíneo, ¿verdad? Hay una directa relación entre el metabolismo y el flujo. Bueno, ¿qué nutriente es el que se usa para que se produzca el metabolismo? El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es fundamental para que se realicen las reacciones metabólicas, para producir ATP. Entonces, si no hay oxígeno, no hay reacciones metabólicas. Si hay, va a aumentar las reacciones metabólicas. Ahora, fíjense cómo la utilización del oxígeno y, en este caso, la disminución del oxígeno en los vasos, en la sangre, si disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre porque aumenta su utilización por las células, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el flujo sanguíneo. Fíjense, aquí tenemos la saturación de oxígeno. Si vemos una vez una cantidad de flujo, un flujo de 1, nos acercamos con el flujo de 1, vamos a ver que la concentración
y en este caso, más que nada, la presión parcial de oxígeno en la sangre normalmente es de 95 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Así sale la sangre arterial y así llega hacia los tejidos. Bien. Pero, ¿qué pasa si esta concentración o esta presión parcial de oxígeno empieza a disminuir? Porque los tejidos están utilizando gran cantidad de oxígeno. El músculo ha empezado a entrar en actividad y utiliza más oxígeno para las reacciones metabólicas, para producir ATP. ¿No es verdad? Fíjense, baja la saturación de oxígeno. Fíjense, va bajando la saturación de oxígeno. Si es en porcentaje, del 100% va a bajar al 75%. Si estamos en el 75%, fíjense, aumenta un poquito el flujo. Si baja a la mitad la saturación de oxígeno, va a aumentar también el flujo. ¿No es verdad? La cantidad. Si baja a una cuarta parte, a un 25% de saturación de oxígeno, es decir, en vez de que esté el 100% de saturación de oxígeno en la sangre, o el 98, 97, 95%, esté en 25%, fíjense, el flujo aumenta 3 veces. Quiere decir que hay una vasodilatación enorme, ¿no es verdad? Y está yendo la sangre en gran cantidad hacia esos tejidos, donde ha disminuido la presión de oxígeno. Entonces, estos dos gráficos nos muestran el metabolismo que aumenta el flujo, y la presión parcial de oxígeno, que está directamente vinculada con el metabolismo. Cuanto mayor metabolismo hay, menos oxígeno va a haber en la sangre. ¿Por qué? Porque hay una mayor utilización del oxígeno. Si hay menos oxígeno, menos porcentaje, mayor flujo, ¿no? Bien, estas son algunas características que podemos apreciar en relación a metabólicas de un órgano. Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas para la regulación del flujo? Hay dos teorías que no son contrapuestas, más bien, en todo caso, podrían ser complementarias. Estas dos teorías. Una es la teoría vasodilatadora. ¿Ven? ¿Qué dice la teoría vasodilatadora? Que cuanto mayor sea el metabolismo o menor la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, ¿qué va a pasar? Va a ser resultado de que las células están en un incremento de su metabolismo, ¿no es verdad? Este metabolismo va a requerir de oxígeno y nutrientes. Aquí, en esta célula, va a producirse mayor metabolismo. Y como resultado del metabolismo, se van a producir, a su vez, otras sustancias. Estas sustancias, como la adenosina, el dióxido de carbono, la histamina, los iones potasio, el hidrógeno, son sustancias vasodilatadoras. Por eso es la teoría vasodilatadora. Vean, entonces, la sangre está llegando y los nutrientes, y aquí está, ¿no es verdad?, los esfínteres precapilares, este es el capilar. Los nutrientes llegan a estas células junto con el oxígeno. Estas células aumentan su actividad. Al aumentar su actividad producen mayor cantidad de ATP. Ese ATP se va a hidrolizar. Al hidrolizarse el ATP se va a producir adenosina. Además, las reacciones metabólicas van a producir dióxido de carbono, van a producir histamina, van a producir iones potasio, hidrógeno, bradicinina, otras sustancias. Todas estas sustancias vasodilatadoras tienen esa propiedad, son vasodilatadoras. ¿Y qué van a hacer? Estas sustancias se van a dirigir aquí
al esfínter precapilar, se van a dirigir a las arteriolas. ¿Para qué? Para actuar sobre el músculo liso del esfínter precapilar, de las metaarteriolas y de las arteriolas, y las van a dilatar. Por eso estas son sustancias vasodilatadoras que se forman con dilatadoras. La otra es la teoría de la falta de oxígeno. Esta teoría, la teoría de la falta de oxígeno, dice que los vasos sanguíneos simplemente se relajan o se dilatan cuando falta oxígeno. Es decir, si se utiliza el oxígeno, lo que veíamos hace un momento en esta otra gráfica, si disminuye el oxígeno, porque se utiliza más oxígeno, o porque no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno, basta que haya menos oxígeno del que normalmente tiene que haber para que inmediatamente se produzca una vasodilatación. Entonces, por eso se llama la teoría de la falta de oxígeno. O sea que no necesariamente tiene que entrar en acción las sustancias vasodilatadoras, sino que el disparador aquí es que falte el oxígeno. Falta el oxígeno y se produce la relajación. Estos músculos de los esfínteres precapilares, los músculos de las arteriolas, de las metaarteriolas, van a vasodilatarse naturalmente en ausencia del oxígeno. Por esto, pero no me van a volver a ver. Solo en ausencia del oxígeno directamente se vasodilata. ¿Está claro? Ahora, como pueden ver, estas teorías no son excluyentes. No quiere decir que es la una o la otra. Pueden ser que en realidad los dos mecanismos funcionen. Se forman las teorías, las sustancias vasodilatadoras, porque de hecho se ha podido comprobar que la adenosina, los iones potasio, los iones hidrógeno, la bradicina, la histamina, son sustancias vasodilatadoras. Se inyectan estas sustancias en piezas preparadas para la experimentación y se produce vasodilatación. De hecho, la histamina es conocido vasodilatador en el organismo, ¿no? La histamina funciona como vasodilatador, aumenta la permeabilidad capilar, o sea, eso ya se conoce hace muchos años, las características de la histamina, de los propios iones potasio, independientemente de la histamina, de los iones hidrógeno, cuando aumentan los iones hidrógeno, también se produce vasodilatación. Entonces, fíjense, la teoría vasodilatadora no está lejos de ser una teoría muy digamos, cierta en esto. Y la de falta de oxígeno también. Se ha visto, por ejemplo, que hay una teoría, la hiperemia reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se corta el paso de sangre en un lecho circulatorio, se comprimen las arterias y si esa compresión dura unos segundos, se suelta y se permite que pase nuevamente la sangre, inmediatamente después de que se ha liberado a la arteria, aumenta el diámetro de la arteria, se vasodilata. ¿Por qué? Porque hay falta de oxígeno en el tejido, ¿no es verdad? Y por eso se llama hiperemia reactiva, llega mayor cantidad de sangre como respuesta al corte que hubo. Enseguida vamos a ver unos gráficos. Lo mismo, si está durante mucho tiempo suspendido el flujo sanguíneo, cuando vuelve el flujo sanguíneo, también más o menos el tiempo que va a durar la vasodilatación va a ser más largo, es decir, va a mantenerse una vasodilatación después de haberse
ocurrido el paso de la sangre hacia un territorio. Por eso es que esta teoría de la falta de oxígeno también tiene sus propias, su aporte, ¿no es verdad? O sea, está científicamente comprobado que cuando falta oxígeno, inmediatamente la respuesta de un órgano, cuando ya se repone la circulación de la sangre, la respuesta es que va a vasodilatarse las arterias. Ahora, también los nutrientes tienen una posible función clave aquí. La ausencia de glucosa, de tiamina, de aminoácidos, de ácidos grasos. Cuando faltan estos nutrientes, también hay una vasodilatación, es decir, el tejido necesita de estos nutrientes para vivir, y si no llegan estos tejidos o estos nutrientes al tejido, ¿qué va a haber? Una vasodilatación con el fin de que llegue mayor cantidad de nutrientes de los pocos que están llegando, ¿no? La ausencia de todos estos nutrientes también provocan vasodilatación local. Entonces, la vasodilatación no solamente está dado por decir, el aumento del metabolismo y la función de las sustancias vasodilatadoras, sino por la falta de estas sustancias que son las que van a ser parte del metabolismo. Lo que les decía hace un momento, la hiperemia reactiva es cuando se bloquea la arteria que riega un tejido y después de una hora se desbloquea. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el flujo unas 4 a 7 veces, se va a vasodilatar. Pero también si bloqueamos unos segundos, los próximos segundos después de desbloquear va a aumentar el flujo sanguíneo. Esa es la hiperemia reactiva. ¿Por qué es reactiva? Porque está reaccionando como respuesta al bloqueo. En cambio, la hiperemia activa es cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, aumenta la actividad del tejido, aumenta también el flujo. El músculo está en reposo, 4 mililitros por 100 gramos en un minuto. El músculo entra en actividad, ¿ya? Como respuesta a la actividad del músculo, va a haber un aumento del flujo hasta 80 ml. Por eso es hiperemia activa. Es una respuesta a una mayor actividad. En cambio, la hiperemia reactiva es una respuesta al desbloqueo del riego. Bien. También los cambios en la presión van a aumentar el flujo. Ya sabemos que cuando hay mayor presión arterial, ¿qué va a haber? Mayor flujo. ¿No es verdad? El flujo es directamente proporcional a la presión. Si aumenta la presión, aumenta el flujo. ¿Por qué va a aumentar la presión? Porque hay una fuerza que va a aplicarse sobre las paredes arteriales, y esta fuerza va a dilatar a las paredes arteriales, ¿verdad? Y al dilatar las paredes arteriales va a producir mayor flujo sanguíneo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede en el organismo? Vean que cuando aumenta la presión arterial de forma brusca, el flujo va a aumentar también. Fíjense, la presión arterial aumenta de 0 a 1, fíjense, el flujo va a aumentar. Perdón, aquí estamos. En 100 milímetros de mercurio, que es la presión media, ¿cuánto tenemos? Un valor de 1 del flujo, ¿sí? Hacia un órgano determinado. ¿Qué
¿Qué pasa si la presión arterial aumenta a 200? Fíjense, la respuesta es que va a aumentar el flujo 1.5. ¿Y qué pasa si la presión arterial aumenta a 250? La presión del flujo va a aumentar 2.5 veces. Pero esta línea roja que nos está mostrando el aumento del flujo en relación a la presión arterial es cuando los aumentos son agudos, es decir, aumenta ahora y en unos minutos, en los próximos minutos, la presión va a aumentar así, el flujo, perdón, va a aumentar así, 2.5 veces por el aumento de la presión de 100 a 250. Pero, ¿qué sucede cuando el aumento de la presión es crónico? Es decir, aumenta la presión y este aumento de presión se mantiene ya no por minutos, sino por horas, por días o por meses. Fíjense, esta es la respuesta aguda, la roja, ¿no? Y esta es la respuesta crónica. Quiere decir que el flujo con la respuesta aguda aumenta inmediatamente, pero después de unos minutos el flujo va a volver a lo que era normalmente, aún la presión se mantenga alta. Entonces, la línea verde es la que se va a trazar en aumentos de la presión crónica, es decir, durante mucho tiempo. Entonces vean cómo aumenta la presión aguda, sube, luego va a disminuir y se va a mantener. Así aumente la presión. Fíjense, la presión ha aumentado a 250, pero el flujo continúa siendo casi el mismo. Pero esto solo en casos de aumento de presión. ¿Por qué? Porque aumento de presión crónica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? De que vean, aumenta el flujo, ¿no es verdad? Aumenta la presión, aumenta el flujo y después de un tiempo otra vez los vasos se van contrayendo para volver al flujo casi normal, anterior. No es que va a aumentar, no va a quedar sostenido este aumento del flujo durante mucho tiempo. Hay dos teorías. Hay la teoría metabólica que dice que cuando aumenta la presión, aumenta el aumento del líquido. Cuando la presión aumenta, este aumento del líquido lava los vasodilatadores. Recuerdan, hace un ratito decíamos que se producen las sustancias vasodilatadoras cuando hay aumento del metabolismo. Y en general van a estar estos vasodilatadores presentes en la célula. Pero como aumenta el flujo aquí, aumenta, fíjense, tanto que se lleva por delante a los vasodilatadores, ¿no? Es como si aumentara un cauce de un río y hubieran unos defensivos en las paredes del río. Al aumentar se va a llevar esos defensivos, los va a lavar, los va a limpiar esos vasodilatadores. Y como ya no hay vasodilatadores, ¿qué va a pasar con las arterias? Poco a poco van a empezar a contraerse. Esa es una teoría. Y otra es la teoría miógena. Y recuerdan ustedes que una de las características del músculo liso es que el músculo liso responde al estiramiento. Cuando el músculo se estira, ¿cuál va a ser la respuesta? La contracción. Entonces, fíjense, cuando aumenta el flujo, aumenta la presión, se dilatan los músculos y aumenta el flujo. Pero luego, como respuesta a ese estiramiento, todos los músculos lisos tienen esa característica, como respuesta al estiramiento va a haber la contracción, el acortamiento de la fibra. Entonces son las dos teorías, tanto la que dice que se lavan
las sustancias vasodilatadoras, la adenosina, los iones hidrógeno, la histamina, todas esas sustancias que están ahí provocando vasodilatación son lavadas y va a volver el flujo azul, punto, de inicio. Y la otra, que al distenderse en una primera instancia, fíjense, aquí se distiende el músculo liso, aumenta el flujo, pero después se va otra vez volviendo a contraer hasta volver a su diámetro casi normal. Entonces se mantiene, aunque la presión esté alta, el flujo se mantiene constante. ¿Sí? O sea, hacer más no presencia, sino en algunos casos puede ser que hay un mayor lavado de las sustancias vasodilatadoras y en otros que es más la respuesta miógena al estiramiento. Bien, ahora, hay mecanismos especiales en algunos lugares que tienen para el flujo sanguíneo. Es decir, hay órganos que tienen sus propios mecanismos para regular el flujo sanguíneo. En el riñón, por ejemplo, esta retroalimentación túbulo-glomerular es clave para regular el flujo sanguíneo que va hacia el riñón, en especial el flujo sanguíneo que va hacia el glomérulo. Si se filtra demasiado líquido del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, va a haber en la mácula densa, que es una zona especializada que percibe estas variaciones en el flujo, en el filtrado glomerular, en la cantidad de líquido que va hacia la cápsula de Bowman. La cápsula la mácula densa va a percibir estas características. ¿Y qué va a hacer la mácula densa? Va a enviar inmediatamente señales vasoconstrictoras a las arteriolas aferentes, porque fíjense, en el riñón hay una característica: las arteriolas aferentes están antes del glomérulo y las eferentes están después del glomérulo. ¿No es verdad? Entonces, las aferentes son las que regulan la entrada de líquido al glomérulo. Si está entrando mucho líquido al glomérulo, ¿no?, y se está filtrando demasiado líquido, inmediatamente la mácula densa detecta, es un receptor, detecta y envía señales hacia los músculos lisos de las arteriolas aferentes para que se contraigan y vaya menos flujo hacia el glomérulo y se filtre menos. ¿Se entiende? ¿Ya? Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el riñón, este mecanismo es clave. Luego el cerebro también, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono y de hidrógeno, el cerebro inmediatamente se va a producir vasodilatación, porque estas sustancias son muy dañinas para el cerebro. Entonces, es muy sensible a estas sustancias el cerebro. Entonces necesita eliminar rápidamente estas sustancias, que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo para que se las lleve. También la piel. Entonces, la piel tiene una particularidad. Si aumenta la temperatura corporal, ¿qué va a pasar? La piel inmediatamente se va a vasodilatar para liberar calor. Si disminuye, se va a contraer. De hecho, ¿qué pasa cuando hace calor? Pongan una botella de cerveza, una lata de cerveza, en el ambiente, está haciendo calor ese día, 39 grados, ¿no? Esos días de calor. La cerveza, ¿cuánto va a tener de temperatura? 39. Si llega a 40 grados, la cerveza también se va a igualar con esa temperatura, ¿no es verdad? Pero nosotros estamos junto a la lata de cerveza que está a 40 grados y la temperatura ambiente también está a 40 grados. ¿Qué ocurre con nuestro organismo adentro? No llega a 40,
Debería llegar igual que la planta de cerveza, ¿verdad? Evidentemente empieza también a ser, a tener la influencia del medio ambiente. Pero ¿qué hace nuestro organismo? Inmediatamente empieza a liberar calor para mantener la temperatura de 37 grados adentro. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo libera? A través de la vasodilatación. En la piel, mediante la piel empezamos a liberar calor, sudor y calor, energía calor. Al contrario, como en el frío, si hace 10 grados, un día tremendamente frío, ahí está nuestra lata de cerveza, ¿cuánto va a estar la lata? A 10 grados también, igual que la temperatura ambiente, ¿no? Variará mínimamente, pero nuestro organismo no va a estar a 10 grados, va a estar a 37. ¿Por qué? Porque va a producirse una vasoconstricción en la piel que va a impedir que la temperatura interna se libere, va a mantener esa energía adentro de la temperatura, impidiendo que sea liberada al medio ambiente, ¿verdad? Entonces vamos a mantener nuestra temperatura. Bien, fíjense, en la exposición al calor el flujo puede aumentar 3 ml, de 3 ml que hemos visto, que es lo normal, hasta 7 u 8, el doble de flujo sanguíneo en las arteriolas en especial, la muscular y el endotelio. Las células del endotelio van a producir una sustancia, las células dañadas. Esta sustancia se llama endotelina y esa endotelina va a actuar sobre el músculo liso de la arteriola. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción. ¿Y cuál es el fin de esa vasoconstricción? Que vaya menos flujo. ¿Para qué? Para que haya menos pérdida de sangre, no haya una hemorragia, ¿verdad? Pues es muy útil esa reacción muscular. Cuando veamos hemostasia, cuando hablemos de la coagulación, la hemostasia, vamos a ver este mecanismo hemostático, que es muy importante, es el primer mecanismo hemostático, la reacción del músculo, la vasoconstricción del músculo arteriolar para evitar que salga sangre. Eso se produce gracias a la liberación de la endotelina, además de la propia respuesta del músculo al dañarse que se va a contraer. Pero en este caso nos interesa la endotelina, ¿no? Que es una sustancia vasoconstrictora que se produce en el endotelio. Esta es la producción de óxido nítrico. Fíjense, el oxígeno más L-arginina, que es un aminoácido que está en las células endoteliales, el oxígeno más la L-arginina, a partir de la acción de una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa. Esta enzima va a producir óxido nítrico y citrulina. El óxido nítrico va a actuar sobre un receptor de guanilina ciclasa que está en el endotelio. Y fíjense, va a activar a la GNP cíclico. Al activar el GNP cíclico va a producir relajación del músculo. Activado el GNP cíclico va a producir la relajación del músculo. Bien, ese es el mecanismo de acción del óxido nítrico. Ahora, ¿cómo se regula a largo plazo el flujo? Y hemos visto que el flujo se puede regular a corto plazo, ¿no? Están todas las teorías que hemos visto, la teoría vasodilatadora, la teoría de la falta de oxígeno, la teoría después de la propia reacción del músculo. Sí, hemos visto varios mecanismos. Además, muchas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que se producen localmente. Bien, ahora veamos cómo se regula a largo plazo. Primero hay unos cambios de la vascularización tisular. La vascularización va a aumentar. Si aumenta la masa muscular, si aumenta la
actividad de cualquier órgano, ¿sí?, ¿qué va a aumentar? La necesidad de flujo. ¿Y cómo va a ser sostenido este aumento del flujo? A través de aumentar el número de vasos, ¿no es verdad? Aumenta la vascularización. También, fíjense, aquí el oxígeno tiene una función importante. Cuando disminuye el oxígeno, aumenta la vascularización. Esto se ve en los animales que viven en la altura. Hay mayor vascularización de sus tejidos por la menor cantidad de oxígeno de aire que pueden ellos, de oxígeno que hay en el aire que ellos respiran, ¿no? Entonces hay menos oxígeno en la sangre y esa falta de oxígeno estimula que haya una mayor vascularización, es decir, que haya más vasos que se dirigen hacia los tejidos, para que de esta manera llegue mayor cantidad de flujo a los tejidos. Por ejemplo, hay niños, esto es una cosa que los neonatólogos saben ya muy bien hace mucho tiempo. En un prematuro es puesto en una incubadora, si solamente recibe oxígeno, una carpa de oxígeno, mucha cantidad de oxígeno, prematuro, primero, si el prematuro, si es que nace prematuro y tiene dificultad para transportar oxígeno, puede ser, en especial las células de la retina van a empezar a sufrir. ¿Y qué va a ocurrir? Esas células de la retina van a empezar a producir una mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿no es verdad? Para aumentar el flujo hacia la retina. Pero ¿qué va a pasar si se les pone oxígeno? Primero, se les pone mucho oxígeno, ¿no? Si se les repone el oxígeno, inmediatamente esos vasos se van a empezar a atrofiar, ¿verdad? Se van a empezar a atrofiar. Pero esos vasos van a provocar una lesión ya en la retina, el futuro puede quedar ciego. Bueno, entonces, cuando hay poco oxígeno, aumenta la vascularización, y cuando hay mucho oxígeno, disminuye la vascularización. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se realiza esta formación de nuevos vasos sanguíneos? Ya sea que falte oxígeno o que aumente la necesidad metabólica sostenida de un órgano, porque aumenta la masa de ese órgano. Fíjense, cuando falte el oxígeno, va a ocurrir que se producen estos factores angiogénicos. ¿Qué quiere decir angiogénicos? Angiovasos, génicos, génesis, formación. Estos factores estimulan la formación de nuevos vasos. El factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento endotelial, la angiogenina, son factores que se producen en el organismo y que van a ayudar a que haya mayor cantidad de vasos, que se vayan formando nuevos vasos. Además, fíjense, estos nuevos vasos van a producir no solamente que vayan más vasos a un territorio, sino también van a producir una mayor circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? ¿Verdad? Es que hay, digamos, vínculos entre una arteria y otra. Si falla una arteria, esta otra va a poder, ¿no es
verdad? Abastecer las necesidades del territorio, la arteria que ha sido bloqueada por algún motivo. Eso ocurre en nuestro organismo, tenemos mucha circulación colateral. Entonces estos nuevos vasos que se forman también van a actuar haciendo que haya una mayor circulación colateral, ¿no? Bien, fíjense, aquí tenemos esta imagen. Esta es una microfotografía del músculo liso o músculo esquelético de una rata. Esta rata, esta fotografía nos muestra las células musculares y los vasos sanguíneos que van a esas células. Estas células fueron fotografiadas con la rata sedentaria, una rata que no tenía actividad física intensa. Luego, esa rata fue estimulada, es decir, que realice mayor actividad física por un periodo de tiempo prolongado, 30 días. Y fíjense, al cabo de 30 días, cómo se han multiplicado los vasos sanguíneos que van hacia estos músculos, ¿no? Obviamente la estimulación intensa, o sea, someter a la rata a una actividad física de varias horas al día, como lo haría un deportista que entrena 8 horas diarias, ¿verdad? Y pensé cómo de esta cantidad de vasos que tenía se han multiplicado a una cantidad enorme de vasos. O sea, esta cantidad de flujo con estos vasos es uno, ¿no es verdad? Y con estos ¿cuánto de flujo habrá aumentado? 7, 8 veces lo que pasa en el deportista, ¿no? En ese que hace deporte intenso, que está sometido a gran actividad física, ya no tiene 5 litros por minuto, ¿no? Puede llegar hasta 25, 30 litros por minuto fácilmente cuando está en actividad. Bien, ahora, la circulación también se puede regular a partir de hormonas y iones, ¿no? Algunas de estas sustancias y muchas de estas hormonas las van a formar las glándulas de secreción interna, como la médula suprarrenal, y otras van a formarse en los propios lugares donde se produce la actividad más intensa. Fíjense la cantidad de sustancias vasoconstrictoras que tenemos. La noradrenalina, que va a actuar sobre el sistema nervioso simpático, en especial sobre los receptores alfa-1. Ya conocemos la acción de la noradrenalina sobre estos receptores. ¿Qué produce? Vasoconstricción. Aumento de noradrenalina, vasoconstricción. La adrenalina también va a actuar produciendo vasoconstricción, pero no siempre. También produce vasodilatación en los receptores beta 2 del corazón. La angiotensina es un potente vasodilatador. La angiotensina 2 se forma en el riñón a partir de la conversión de la renina, angiotensina 1, angiotensina 2. ¿No es verdad? La vasopresina, una hormona antidiurética, tiene un potente efecto vasoconstrictor, tal vez más que de la angiotensina. Esta se forma en el hipotálamo. La endotelina, acabamos de decir que se forma en el endotelio como respuesta ¿a qué? A el daño del endotelio. Y finalmente hay sustancias vasodilatadoras, la bradicinina, que se forma en el tejido inflamado, la histamina, que se forma en los basófilos, los mastocitos. Hay estas sustancias, las cilinas, que son un grupo grande de sustancias que van a producir a partir de la cilina, la bradicinina, ¿no? También aquí, por una serie de reacciones enzimáticas, se van a producir bradicinina. La bradicinina aumenta el flujo, aumenta la permeabilidad capilar. Por eso es que con el tejido inflamado, ¿qué tenemos? El líquido
del capilar hacia el alveolo. Bien, y finalmente la histamina que se produce en los mastocitos y en los basógenos, que también es una sustancia muy vasodilatadora. Iones, los iones, potasio, magnesio, hidrógeno, acetato, citrato, dióxido de carbono, que van a producir vasodilatación y vasoconstricción del ion calcio y en algunas circunstancias el dióxido de carbono. Bien, aquí terminamos esta clase.